Además de soportar trayectos muy largos, la gente que vive a las afueras de las grandes ciudades generalmente convive con opciones de transporte más precarias, peligrosas, incómodas y más caras. Un deficiente diseño urbano puede generar que la movilidad aumente la desigualdad entre los que viven en el centro de la ciudad y los que viven en las periferias. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Una particularidad que tiene la Ciudad de México es que en el centro la densidad es muy alta. Entonces es más fácil tener mejores redes de transporte público. Es la ciudad que tiene mayor oferta de transporte público porque tenemos Metrobús, tenemos metro, tenemos tranvía, tenemos diferentes opciones y además es más fácil echar a andar todas las opciones innovadoras, bicicletas, monopatines, estas empresas de redes de transporte arrancaron aquí. El reto está en toda la periferia, ¿no? Porque al final estos mapas densos de opciones de transporte no llegan a esta zona de la periferia. Entonces, ¿cómo conectarla? Es muy difícil. Y la mayoría de la población en la Ciudad de México, o sea, casi 60%, vive en la periferia. Esta población muchas veces tiene que optar por transporte privado para llegar a sus trabajos, ¿no? Y a pesar de esto, estamos viendo una ciudad en donde solo el 19% de la población utiliza el transporte privado, ¿no? Pero la mayor parte de la inversión se está yendo a infraestructura vial que beneficia principalmente al transporte privado y no al público. Nuestra ciudad está terriblemente colapsada por congestión vehicular. Y ese problema tiene una explicación muy sencilla. Tenemos muy pocas buenas alternativas al automóvil. Cuando tú le dices a una persona que tiene coche que lo deje en casa y le pides que voltee a ver nuestro metro congestionado, en ocasiones colapsado, nuestro sistema de transporte público concesionado, donde abunda el acoso sexual, los asaltos, los accidentes vehiculares, donde vemos el número de peatones y ciclistas atropellados, pues lo racional para un individuo es gastar y comprar su automóvil. Te voy a dar dos datos que creo que ilustran dónde han estado nuestras prioridades. En los últimos 20 años hemos logrado construir en el área metropolitana de la Ciudad de México una sola línea de metro. En los últimos 20 años. En esos mismos 20 años duplicamos el número de automóviles que tenemos surquilando nuestras calles. Claro. Hay un serio problema de inequidad en el transporte en nuestra área metropolitana. De los 600 kilómetros que tenemos en nuestra ciudad de red de metro y de red de metrobús, solo 75 están fuera del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Diciendo que más para ponerlo en cifras, si quizá el área metropolitana toda probablemente son unos 20 millones de habitantes y de esos 8 vivimos en lo que era el Distrito Federal, la Ciudad de México, pues la gran mayoría está fuera de la Ciudad de México. Y los empleos siguen estando concentrados en las zonas centrales de la Ciudad de México. Entonces hay una cantidad absurda de viajes donde la decisión que tiene la gente es o gastar el taxi más caro, el Uber, que te dan botellita de agua, que te abren la puerta, que te tratan bien, que más o menos tienen un servicio estandarizado, o el microbús más barato, donde es también el más peligroso, el más incómodo, el más poco confiable. Me daba cifras también, Onésimo, de que cuánta gente se mueve en el metro de la Ciudad de México y cuánta gente se mueve, digamos, en colectivos. Casi la totalidad del subsidio público, del dinero gubernamental que hay para ofrecer un transporte público de calidad, se va en el subsidio a empresas como el metro. Y sin embargo, el metro opera 4,5 millones de viajes nada más y no llega donde la gente realmente vive. La Ciudad de México se mueve gracias a los microbuses. Nos encanta criticarlos porque sí tienen algunas características que preocupan, pero lo cierto es que nuestra ciudad no se podría mover si no tuviéramos esta red de empresarios que ofertan
transporte público concesionado. Son 11.5 millones de viajes todos los días en peceros, colectivos, microbuses, autobuses, etc. O sea, casi el triple de los que se mueven en el metro. Así es. Y ese transporte es un transporte que más bien entiendo que tiene una tasa regulada, una tarifa regulada y no tiene subsidio. Tiene un problema doble. Por una parte, la autoridad hace una promesa política de que el transporte público costará un precio que todos puedan pagar. Entonces tenemos una de las tarifas de transporte público más baratas de toda Latinoamérica. Pero por otro lado, no se acompaña esa promesa política de un subsidio que complemente el gasto de los operadores. Yo alguna vez vi un graffiti en un microbús que decía, quieren transporte de primera con tarifas de tercera. Sí, claro. El modelo de negocio no funciona y 3, 4 años después siguen con las mismas prácticas precarias de operación, siguen los choferes trabajando a cuenta, no con un sueldo, siguen trabajando 12, 13, 14 horas y las unidades se deterioran rápidamente. En ese contexto, tú entras con como fundador de una empresa, Yeti, que sobre todo va dirigido, entiendo, al transporte colectivo de distancias más largas. Y platícanos ahora que algunos estamos tan familiarizados también con el tema del Uber, ¿cómo se compara? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Uber es una plataforma que permite a los privados que operen como taxis. Entonces, mientras tú estés dispuesto a pagar precios de una tarifa alta, puedes tener estos beneficios como saber dónde está tu vehículo, saber que no vas a tener que negociar la tarifa, saber que tienes con quién quejarte si algo pasa mal a bordo. Pero abajo de eso, un mercado muchísimo más grande, que es el del transporte colectivo, tiene muy poca tecnología. Y entonces hace algunos años decidimos aprovechar algunas de las innovaciones que ha habido en los últimos años, los pagos digitales, el GPS, el hecho de que prácticamente toda la población tiene ya un teléfono, una computadora inteligente en su bolsillo, las redes sociales, la posibilidad de utilizar retroalimentación de los usuarios para optimizar tu plan de operación, etcétera, para lanzar una plataforma que le permita a nuestros usuarios encontrar asientos cómodos, seguros, confiables en sus traslados de su casa al trabajo en el área metropolitana de la Ciudad de México. O sea que otra vez no se trata de que tú seas dueño de transporte, tú lo que hiciste es que diseñaste una plataforma para conectar a un usuario con un proveedor del servicio. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son las personas a donde al final del día nos subimos a su vehículo? ¿De quiénes son? Son empresas transportistas que ya tienen operaciones en la ciudad y que están dispuestas a adoptar los estándares de seguro, de sueldos, de políticas de contratación, de estándares de operación que les propone la plataforma. Entonces, por un lado, tú tienes un usuario que hoy está a disgusto con las alternativas de transporte que tiene, ya sea porque son muy caras o porque son muy precarias. Y por el otro lado, tienes un empresario transportista que quiere cuidar su negocio, que sabe que vienen otras plataformas tecnológicas a invadirlos, quizás a desplazarlos, y que están preocupados porque su modelo actual no les permite ni optimizar su operación, ni supervisar a sus choferes, ni darle un trato digno a sus usuarios. Nosotros vendemos asientos, no vendemos vehículos. Sí. Entonces, en nuestra flota tenemos taxis que venden asientos compartidos. Okay. Es decir, o sea, desde un taxi. Desde un taxi hasta un autobús de 40 pasajeros. No van a tu domicilio, pero sí van a un punto de encuentro cercano a donde tú vives. Y también te dejan en un lugar cercano al lugar donde te quieres bajar o donde te vas a bajar. Ese es un punto importante. Muchas de las plataformas de taxi, en el agregado, lo que están haciendo es incrementando los niveles de congestión que hay en las ciudades. Claro, más coches. Porque son muchos kilómetros que recorren buscando o desplazándose hacia donde están sus usuarios. Eres menos caro, por usar la expresión, que un Uber, pero también eres menos barato que un colectivo tradicional. Somos más seguros, más cómodos, más confiables que el transporte colectivo tradicional, pero significativamente más barato que un taxi. Pues se oye, ¿no? El tema del coche autónomo, se viene también, o ya existe el tema del automóvil eléctrico, pero tú hablabas más bien de que quizá en el contexto mexicano es este tema de un sistema, digamos, compartido el que le ves más viabilidad. Hasta hace pocos años, unos 10 años más o menos, la industria del transporte público era sumamente aburrida. No pasaba nada. Siempre era la misma tarifa, el mismo vehículo, el mismo chofer, el mismo plan de rutas, etc. Había muy poco espacio para plantear cosas nuevas. En los últimos 10 años se ha abierto una ventana increíble para repensar todo.
puedes tener horarios flexibles, puedes ajustar el tamaño del vehículo a la demanda, puedes jugar con precios para poder llenar de mejor manera los vehículos, puedes utilizar plataformas de retroalimentación de los usuarios para que sus problemas se resuelvan de forma más personal, etc. Y entonces, eso ha generado una gran revolución en todo el mundo, con innumerables plataformas que están surgiendo de cómo repensamos el transporte en nuestras ciudades. Y se habla de 3 revoluciones. Hay quien habla que el futuro realmente es de vehículos autónomos. Hay muchísimo dinero invertido en esta idea de que vamos a tener coches que les vamos a hablar y nos van a ir a recoger una pizza y van a regresar con la pizza calientita. Pero eso realmente está, si funciona, a 50, 100 años de estar en números significativos en nuestra ciudad. La segunda gran revolución es la de los vehículos eléctricos, y esa ya se empieza a ver, pero lo cierto es que masificarlo costará mucho, desarrollar una red de recarga, encontrar modelos financieros que funcionen. Son pocas ciudades latinoamericanas las que empiezan a tener números significativos de vehículos eléctricos en las calles. La tercera gran revolución, y donde yo creo que hay el mayor potencial para que México sea un laboratorio de donde salgan empresas que puedan transformar la movilidad en el planeta, es la revolución de los viajes compartidos. ¿Cómo logramos que más personas compartan menos vehículos? En la Ciudad de México, en promedio, hay 1.5 pasajeros por cada vehículo en automóvil privado. Quiere decir que hay un gran desperdicio de asientos. Entonces se pueden potenciar esos beneficios tecnológicos, pero al mismo tiempo no está peleado con compartir, ¿no? En esta economía, digamos, compartida, exacto, compartir es eso. Que no tiene sentido que a veces seamos dueños de algunos activos que tenemos muy subutilizados, claro, que son muy costosos, ¿no? Que finalmente nos implican erogar una buena parte de nuestro ingreso, cuando podríamos compartirlo y sacarle más beneficio. De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, un vehículo privado pasa 95% de su vida útil estacionado. Además, durante la mayoría de los viajes de los autos privados, transportan a un solo pasajero. Es un recurso muy subutilizado y esto nos está generando grandes costos de bienestar. Necesitamos alternativas de transporte porque no puede haber solo opciones extremas en la cual usas un vehículo privado, que puede ser oneroso, o te subes a un transporte colectivo peligroso y poco digno. Esto es necesario especialmente en las zonas más lejanas de las ciudades. También debemos transitar hacia una economía cada vez más sustentable, más circular y más compartida, donde hagamos un uso más eficiente de todos los recursos, incluyendo los medios de transporte.